después de tomar un poquito de aire, poder subir al mirador, escuchar también al Gore Metropolitano, el representante del Gore Metropolitano, jefe del Departamento de Áreas Metropolitanas, Luis Mesa, y también de poder disfrutar de un brunch, de un breve paseo también. Las personas que no son de Santiago, sé que algunas aprovecharon también de tomar sus fotografías, así que renovando ya esta energía, les damos la bienvenida a la segunda etapa de este seminario. Nos acompaña en lengua de señas en la transmisión de este evento Constanza Molina en esta oportunidad. Así que bienvenida también a Constanza y muchas gracias por acompañarnos. A continuación, para seguir en esta jornada de la tarde, le vamos a dar la bienvenida a Juan Pablo Jiménez, vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Financiación Local, IFIL, quien nos presentará sobre los desafíos del financiamiento subnacional en América Latina. Un aplauso para Juan Pablo y muchísimas gracias también por acompañarnos. Bueno, muchas gracias. Que siempre es una responsabilidad que lo aplaudan antes a uno, digo, así que espero que no se arrepientan. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a la SUDERE, muchísimas gracias al BID, muchas gracias al Gobierno de Santiago y a los organizadores por esta posibilidad. Por la posibilidad de hablar de una de nuestras obsesiones, que es cuáles son los desafíos y las posibilidades que tiene el financiamiento subnacional en estos tiempos inciertos, en tiempos de eventos extremos, en tiempos de males públicos globales. Yo vengo en representación de la Asociación Iberoamericana de Financiación Local. Estos temas nos resultan muy caros, así que bueno, es un gusto estar acá y poder dar una mano. Así que espero que esta presentación les sea útil. A ver, déjenme presentarles los mensajes centrales de mi presentación. Primero, bueno, yo voy a hablar de la región, voy a hablar de América Latina. Seguramente acá hay gente que sabe mucho más de Chile que yo, así que espero que este pintar los contornos del elefante sea útil para las políticas públicas. Las finanzas públicas intergubernamentales en América Latina se caracterizan por varias cosas. Digo, mejor dicho, América Latina se caracteriza por ser una región muy heterogénea, pero en algunas cosas tenemos cosas en común. Y yo voy a presentar ese mínimo común denominador en términos de relaciones fiscales intergubernamentales. Primero, la heterogénea organización institucional. Tenemos países federales muy descentralizados, Argentina, Brasil, México en parte. Venezuela es federal también, pero no podríamos decir que es descentralizado. Y después países unitarios, pero dentro de los unitarios tenemos muy descentralizados. Colombia es más descentralizado que algunos de los países federales. La experiencia andina también ha sido muy descentralizada. Bolivia, Ecuador, Perú. Y países mucho más centralizados, ¿no? Los países de América Central, Chile, Uruguay, mucho más centralizados. Entonces, la organización institucional no nos dice mucho, y esto es un poco lo que quería decir, sea federal o sea unitario, sobre el grado de descentralización. Vuelvo a decir, hay países unitarios más descentralizados aún que los federales. Después hay una altísima disparidad en el desarrollo económico y territorial entre regiones. Ustedes sabrán, lo habrán escuchado, digo, América Latina es la región más desigual del planeta en términos de distribución personal. Pero esa distribución personal tan desigual también se refleja en los territorios. No tengo que contárselos, ustedes lo viven eso. Ha habido un proceso de descentralización en las últimas décadas muy importante, con distintas olas, por ahí vamos a hablar algo de eso. Pero ha estado fundamentalmente sesgada a las responsabilidades de parte del gasto. En algunos casos al gasto social, en otros casos al gasto en infraestructura, pero ha sido más que nada por el lado del gasto. Y eso nos lleva, lo que ha habido es una escasa descentralización de potestades tributarias. Y eso hace que haya una fuerte, lo que llamamos asimetría vertical. O sea, que los gobiernos centrales recaudan mucho más que lo que gastan. O mejor dicho al revés, los gobiernos territoriales, los gobiernos subnacionales tienen más responsabilidades de gasto que recursos. Y eso
no tengo que decírselos, es un problema. Hay una elevada incidencia de los ingresos provenientes de explotación de recursos naturales. La región se caracteriza, sobre todo de recursos naturales no renovables, la región se caracteriza, es una zona minera, petrolera muy importante, y en muchos casos se han descentralizado esos recursos. Eso tiene algunas complejidades. Hay débiles sistemas de coordinación y una escasa, o sea, vuelvo a ver, si nos llama la atención, voy a mostrarles algunos números de disparidades territoriales, pero lo que llama la atención, lo paradójico, es que no hay sistema de transferencias de igualación. O sea, la teoría suele recomendar que si hay disparidades territoriales, haya sistemas de las transferencias tengan un objetivo compensador, o sea, igualador de esas diferentes necesidades y diferentes capacidades. Y hay una institucionalidad fiscal en transición. Esto es, yo sé, muchas de estas cosas les suenan muy naturales, pero no solamente es en Chile. O sea, la institucionalidad fiscal está en transición en la región. Pero no solo en la región, en el mundo. O sea, porque se está discutiendo, o sea, quién provee ante estos nuevos desafíos. O sea, el impacto local es muy importante. Entonces, hay toda una discusión sobre cómo deben asignarse esas responsabilidades entre niveles de gobierno. Entonces, por eso creo que es bien importante la experiencia de ustedes en este contexto mundial. Eventos extremos. Los eventos extremos últimos han puesto en tensión estas relaciones entre los gobiernos centrales y los gobiernos subnacionales, ¿no? En el corto plazo eso tuvo que ver con atender las urgencias fundamentalmente de la pandemia. Nos parece lejísimo la pandemia, ¿no? A veces pero la verdad es que si hay algo que puso a prueba nuestra institucionalidad intergubernamental, ha sido la pandemia, ha sido atender la salud, ha sido atender los encierros, ha sido muchas de esas desafíos, muchas de esas responsabilidades. Eso en el corto plazo se atendió la pandemia, pero en el mediano plazo, o sea, y en el largo plazo, los desafíos tienen más que ver con fortalecer el financiamiento subnacional, vamos a hablar de eso, ¿no? Con mejorar los mecanismos de coordinación e igualación y con reformular la institucionalidad fiscal intergubernamental vigente. Este es un poco el mapa o el camino que quiero seguir. Vamos a ver si lo podemos cumplir. A ver, alta disparidad entre regiones de un mismo país. Esto es un sello en América Latina. Entonces, desde hace varias décadas en América Latina importa no solamente en qué cuna nacemos, sino también en qué región está esa cuna. ¿No? O sea, la importancia, el nacer en Santiago o en Tarapacá es bien diferente, el nacer en México DF o en Chiapas es bien diferente, el nacer en San Pablo o en Maranhão es bien diferente, ¿no? Entonces, empíricamente, una aclaración, soy economista, nadie es perfecto, así que les voy a mostrar números, voy a intentar que... Nosotros creemos que los números sirven como evidencia, muy probablemente no sea cierto, no nos crean tanto, pero bueno, el sesgo está. Entonces, ¿cómo se demuestran esas, cómo se ven esas diferencias? Bueno, el Producto Interno Bruto Regional es una medida, ¿no? Lo que llamamos el valor agregado por regiones, los niveles de pobreza, las capacidades fiscales, o sea, no solamente lo anterior nos da una idea de necesidades, el espacio fiscal que tiene cada región nos da una idea de capacidades para atender esas necesidades, la provisión de bienes y servicios públicos que proveen los gobiernos subnacionales, en algunos casos tiene que ver con salud, educación, en otros con agua potable, en otros con infraestructura, depende del nivel de descentralización que tenga cada país. Esto es, bueno, un poco acá lo que vemos es América Latina y países de OECD. En el eje vertical es lo que llamamos brecha del PIB per cápita, o sea, la región más rica contra la región más pobre, esa es una relación. Entonces tenemos, qué sé yo, en México es México DF contra Chiapas, o sea, nos da casi 9 veces, o sea, la desigualdad es muy grande. Los puntos rojos son los países de América Latina, que podemos caracterizarlo como con alta, salvo en el caso de Bolivia y de Uruguay, como con alta desigualdad,
y con bajo PIB per cápita. Abajo está el PIB per cápita, ¿no? Entonces, creo que el gráfico de alguna manera expresa esa diferencia. Y esto tensiona cualquier esfuerzo descentralizador, seguramente. Porque esas altas disparidades territoriales generan, bueno, ahora vamos a ver qué consecuencias tienen. Otra manera de ver eso es con el coeficiente de Gini, que es, bueno, un índice de concentración que nos encanta mostrar a los economistas, pero acá tiene que ver con el coeficiente de Gini del Producto Regional Bruto. Ustedes estarán más acostumbrados a ver el coeficiente de Gini en términos de distribución personal del ingreso. Esta es distribución regional del ingreso. Y también, ahí lo que pueden ver es que las barras grises están mucho más a la izquierda, o sea, son más altas. O sea, el coeficiente de Gini, mientras más alto, más desigual, mientras más bajo, menos desigual, ¿no? Están más a la izquierda y entonces las disparidades territoriales llaman la atención. ¿Qué significa esas disparidades subnacionales? Bueno, tienen una traducción en términos de capacidades de proveer bienes y servicios. A ver, yo voy a hablar de instrumentos, voy a hablar de ingreso, voy a hablar de gasto, pero ustedes lo saben bien, esos no son solamente instrumentos para lograr lo que los gobiernos debieran lograr, que es el bienestar de la gente, que es el bienestar de los ciudadanos. Entonces, estos son instrumentos. Uno a veces entramos en ciertos fetiches sobre la fiscalidad, y la fiscalidad, vuelvo a decir, es solamente una manera de llevar adelante algunos objetivos de gobierno. Entonces, la desigualdad en la distribución territorial de ingresos se traduce, obviamente, en diferentes bases imponibles, en diferentes capacidades fiscales. Y se marcan grandes diferencias en territorios. Eso tiene que ver con qué tipo de impuestos se recaudan, ¿no? En los países más descentralizados hay impuestos al consumo que se recaudan a nivel subnacional. El consumo está obviamente concentrado en aquellos más ricos, con lo cual el ICMS, que es el IVA en Brasil, el IVA estadual, obviamente se recauda más en los gobiernos más ricos. Ingresos brutos, que es el impuesto al consumo provincial en Argentina, se recauda en las provincias más ricas. El ICA, que es el impuesto al comercio en Colombia también. Pero no solamente eso, los impuestos, ustedes lo saben, los impuestos a la propiedad, el impuesto inmobiliario, también tiene una traducción, se recauda más en aquellas zonas más ricas. Entonces, las bases imponibles de alguna manera importan y generan, o sea, perpetúan o por lo menos duplican esas desigualdades. Y eso es aún mayor en aquellos casos en los cuales se asigna de manera muy asimétrica los recursos naturales no renovables. Los yacimientos los yacimientos de hidrocarburos o minerales tienen una concentración geográfica muy clara, ¿no? Y en la medida que eso explica en gran parte los PIBs per cápita diferentes, ¿no? Las regiones más ricas tienen PIB per cápita más alto, pero a la vez, si eso lo asignamos de manera mucho más importante hacia aquellas que producen, de alguna manera no estamos atendiendo esa desigualdad, sino que la podemos estar amplificando. Por supuesto, y ustedes, no es inocente el comentario, por supuesto que también es cierto que de alguna manera, al tener recursos naturales que pueden ser, cuya explotación es contaminante, hay mucha literatura que soporta, que de alguna manera que le da argumento a una mayor distribución hacia las regiones productoras, obviamente. Pero bueno, ahí hay dos principios, pero espero no perderme. Pero la política fiscal suele tener dos principios de justicia. Lo que llamamos el principio del beneficio, o sea, que financie más aquel que de alguna manera se favorece, que de alguna manera se ve beneficiado por la política fiscal, ¿no? Entonces, eso es lo que está atrás, por ejemplo, del impuesto a los combustibles, ¿no? Es decir, bueno, mientras más usamos el auto, más vamos a usar autopistas, entonces más debiéramos estar financiando. Por eso, la idea del impuesto a los combustibles tiene varias, pero una idea conceptual atrás es el principio del beneficio, pero por otro lado está el principio de la capacidad de pago,
que pague más el que más tiene. O sea, esos dos principios, beneficio y capacidad de pago, están en tensión permanentemente en cada una de las políticas fiscales o políticas públicas que discutimos. O sea, de alguna manera tener en cuenta eso. Y bueno, transferencias de igualación inexistentes, o sea, tenemos un problemita para atender esas disparidades. Acá, este es un grafiquito que en realidad muestra, bueno, ese es el PIB regional, o sea, la diferencia entre máximos y mínimos, y después el coeficiente de variación, o sea, cuánto es la dispersión o concentración entre distintas, o sea, es algo, nos indica la concentración que tiene algunas recaudaciones. Y obviamente aquellos ingresos o recursos sobre los recursos naturales son los más concentrados, ¿no? Pero casi por definición se lo diría. Y más si en la medida en que lo asignemos después a las regiones productoras. Pautas de la descentralización fiscal en América Latina, hacer un poquito de historia. O sea, América Latina ha tenido fundamentalmente desde los 80 una fuerte descentralización. O sea, los pioneros en eso han sido Argentina, Brasil. Aclaro, yo no soy pro descentralización per se. Yo creo, digo, y en estas cosas, por las dudas, digo, creo yo que nunca tenemos que olvidarnos que lo que nos interesa es el bienestar de la ciudadanía, o sea, es el bienestar de la población. Y que se provean de manera adecuada bienes y servicios públicos. Lo que pasa es que sí, hay diferencias en cómo se proveen entre niveles de gobierno, y yo creo que la descentralización en gran parte es inexorable. Es inexorable, es políticamente inexorable, con lo cual, pero seguramente tiene complejidades. Digo esto porque, por las dudas, seguramente es mucho más fácil tener un secretario de Hacienda que 20. Eso digo, pero bueno, espero no sonar feo, pero es así. Entonces, digo, porque en términos generales, Argentina y Brasil es lo que más descentralización han tenido, sobre todo fundamentalmente el gasto social, ¿no? Educación y salud son fundamentalmente potestades provinciales o estaduales, Argentina y Brasil. Y bueno, como les decía, un hecho que creo que es interesante es que América Latina es de las regiones más descentralizadas políticamente. Y eso, la frutilla de la torta fue la elección popular de los gobernadores regionales en Chile, que seguramente era de las pocas áreas grises en ese sentido en América Latina. Si uno ve cuál es la tasa de elecciones populares en América Latina comparado con otras regiones, es la más descentralizada políticamente. Eso no es un tema menor. Es una dificultad también en algunos casos, vuelvo a decir, no necesariamente, por eso digo, a veces no sabemos si es una panacea o una caja de Pandora, digo, pero bueno, habrá que domar el potro, ¿no? Dicen en mi país. Grado de descentralización del gasto público en América Latina, como para tener una idea, hay cierta correlación entre mayor descentralización y tamaño, lo cual tiene sus razones. Mientras más grandes, las preferencias son diferentes entre las regiones y hace sentido tener una provisión descentralizada. Ahí lo que tenemos es, los rojos son los más descentralizados, que son más de 40 de gasto, el amarillo un poquito menos, hasta llegar al naranja, que es el que tiene menos del 10% del gasto total, lo gastan los gobiernos subnacionales. Esta es una manera de hablar de descentralización, no es la única. Uno puede pensar que la autonomía tributaria es algo importante. Hay distintos indicadores de descentralización. Este es uno. Pautas, bueno, no solo el nivel de gasto descentralizado ha sido altamente heterogéneo, sino que también las funciones que se descentralizaron han sido diferentes. Como les decía, los países más descentralizados han descentralizado gasto social, lo cual tiene una importancia y una dificultad. Eso se vio durante la pandemia. Coordinar salud en países con salud descentralizada no ha sido fácil, ¿no? Desde Estados Unidos hasta Brasil, pasando por Argentina, eso se vio. Mientras que otras, la descentralización se ha dado más por el lado del gasto en infraestructura, por la inversión. Uno podría, haciendo así medio brutalmente, decir que bueno, los países, los primeros descentralizaron gasto social, los segundos, sobre todo en la región andina,
y que a la vez han estado especializados en recursos naturales no renovables, tienen una descentralización más de la infraestructura, de la inversión. Algunos numeritos, como les decía, acá la diferencia entre sector público no financiero y gobierno central, ¿no? es lo que está proveyendo los gobiernos subnacionales. O sea, Brasil, Argentina, y esto es lo que llamamos el clasificador funcional, son las funciones que tiene el gobierno, ¿no? Entonces, esos países y Colombia han descentralizado fundamentalmente el gasto social. Y eso, un poco para mostrarles, como les decía, yo siempre siento que no me van a creer, entonces muestro gráficos, pero créanme. Entonces, ¿qué pasa en total? Esto es, bueno, acá no se ve, pero bueno, acá tenemos 13 países de la región, ¿no? Consolidados. Cuando hablo de gobiernos subnacionales, obviamente hablo de gobiernos intermedios y de gobiernos locales, las dos, o sea, regiones y municipios, traducido al chileno. Y lo que se ve es que el gasto en inversión, o sea, es menor que el gasto corriente. O sea, esto que decíamos. No obstante, también lo que vemos es que ha ido aumentando en los últimos años el gasto en inversión. ¿Cómo se financia? Pucha, recién empiezo con financiamiento hasta ahora, bueno, pero no sé si por ahí era importante, pero bueno, me pidieron que hable de financiamiento. Yo creo que la política fiscal se debe pensar en la integralidad, por eso un poco arranqué por temas de gasto, pero ahora vamos a financiamiento. Habitualmente se financia de tres maneras, ¿no? Los gastos subnacionales. Con recursos propios, cuando decimos recursos propios, recursos que recauda la propia jurisdicción subnacional. Con transferencias intergubernamentales, vamos a ver que eso es lo más importante en América Latina. Y en el mundo en general, América Latina un poco más, pero en el mundo, y con endeudamiento público. Cada una de esas funciones, cada una de esos financiamientos tienen especificidades y consecuencias diferentes, ¿no? Ahí hay la literatura, dice que lo más aconsejable es que los gobiernos subnacionales se financien con recursos propios, porque eso hace que o sea, eso mejora la rendición de cuentas, ¿no? Bueno, si yo le pido a un vecino que financie algo, seguramente ese vecino va a estar mucho más atento a cómo se gasta eso que puso en el impuesto, a que si viene de un sistema de transferencias del gobierno central. El sistema de transferencias que también es financiado con impuestos, no nos confundamos, pero en esta lucha que a veces hay entre gobierno central y gobiernos subnacionales. Y la otra es el endeudamiento. O sea, el endeudamiento, nosotros pensamos que el endeudamiento, por ejemplo, no debiera ser para gasto corriente. Eso es lo básico de cualquier texto presupuestario, ¿no? O sea, que el endeudamiento sirva para financiar gasto en capital. Y las transferencias tienen, no voy a detener mucho en transferencias, pero la verdad es que hay toda una literatura nueva muy interesante, se está discutiendo mucho. El foro de federalismo fiscal que se reúne desde hace 20 años en la OECD, del cual forma parte Chile, de las dos cosas, ¿no? De la OECD y del foro, en su última versión, que cumplió 20 años, se presentaron dos artículos sobre revisitando las transferencias, porque había sido un tema bastante subdiscutido en el último tiempo. Entonces, vamos a ver que ha habido cierto crecimiento de los ingresos fiscales subnacionales, pero eso que ahí llamamos desbalance vertical es la diferencia, o sea, entre cuánto se financia con transferencias contra cuánto se financia con ingresos propios. Como verán, más del 50% se financia con transferencias. Entonces, eso es una característica, digámoslo así. Después vamos a ver qué consecuencias tiene. ¿Cómo se componen esos ingresos? Bueno, un poco acá también, acá les muestro. O sea, tributarios es la mitad de lo que se recauda por transferencias, tanto sea en gobiernos intermedios como en gobiernos locales, tanto sea en regiones como en municipios, ¿no? Entonces, eso es una característica importante.
cuáles son, dentro de los impuestos, dentro de los ingresos tributarios, cuáles son los tributos más importantes, y el tributo clásico que nadie discute que debiera ser subnacional o local en muchos casos, es el impuesto predial, el impuesto inmobiliario. ¿Por qué? Tiene muchas ventajas teóricas, ¿no? En la medida en que no se puede mudar, o sea, es más difícil mudar, ¿no? Ponerle rueditas a una casa y mudarla. Entonces, tiene ventajas, está atrás de él el principio del beneficio, pero también el principio de capacidad de pago, junta las dos cosas. Es un impuesto que suele recomendarse como un impuesto subnacional. No obstante, los que más recaudan, fíjense ustedes, son Brasil, Argentina y Colombia, que tienen estos impuestos al consumo. O sea, ICMS, ingresos brutos, ICA, son los impuestos. O sea, si logran las regiones o los gobiernos locales financiarse con el IVA, tendrían algo parecido a esto, que es el impuesto más importante. Y después tenemos el impuesto predial, que están todos, esa naranjita están todos, pero que recauda bastante poco. Creo que en la próxima, si no me equivoco, efectivamente, les iba a hablar de eso, del impuesto. Este es el impuesto a la propiedad. En América Latina, el impuesto a la propiedad recauda, como mucho, 0,8% del PIB, que es bastante menos de lo que recauda la OECD. Y bueno, ahí hay un terreno para mejorar, claramente. Chile no lo hace tan mal, seguramente, si están mirando, siempre me pasa lo mismo. Yo quiero presentar algo regional y la gente, y después me van a discutir los números. Les pido mil disculpas. Seguramente ustedes tienen mejores números que yo, pero es un panorama regional. Entonces, pero efectivamente es bajo para lo que es el mundo, lo que es el mundo en promedio, y es bajo para lo que se podría recaudar. Nosotros en el año 2019, en la CEPAL, hicimos un estudio con Eti Yamamad y con Giorgio Brosio sobre una estimación de cuál sería el impuesto, el posible, cuánto se podría recaudar por el impuesto a la propiedad, juntando inmobiliario urbano y inmobiliario rural, ¿no? Con algunos supuestos, una alícuota de un 1%, con una exención para cultivos y pasturas, bueno, y nos da que se puede triplicar el impuesto. Después hemos sido un poquito menos exigentes y llegamos a que se puede duplicar, porque hicimos algunos supuestos menos, pero es muy difícil pensar que se puede hacer algo así, pero lo que está claro es que hay terreno para avanzar en el impuesto a la propiedad inmueble. Reglas fiscales y coordinación de endeudamiento. Voy a entrar en la tercera parte de la presentación, que seguramente es la última. No sé cómo vengo de tiempo, agradezco la generosidad que nadie me esté controlando, pero espero estar más o menos bien. América Latina, o sea, en el mundo en general, a partir de Maastricht, hubo una discusión de cómo coordinar las políticas fiscales. Y aparecieron los que se llaman las reglas macrofiscales, ¿no? Que le ponían un límite al gasto y al endeudamiento. Cada país ha usado de una manera diferente y le ha puesto indicadores diferentes, pero han sido sobre todo reglas que le ponen metas cuantitativas al gasto y metas cuantitativas a la deuda y al crecimiento de la deuda. En la región, las primeras reglas, la primera es la Ley de Responsabilidad Fiscal de Brasil, del año 99, ¿no? Sí. La segunda es la de Argentina en el 2000, pero que duró nada, porque cayó, bueno, como suelen pasar las cosas en mi país. Pero su objetivo no era sobre todo coordinar el endeudamiento subnacional. O sea, su objetivo tenía que ver con el endeudamiento subnacional. ¿Por qué? Bueno, no se olviden, bueno, muchos de ustedes no habían nacido, pero en los 90 cuando ese proceso de descentralización en Argentina y en Brasil, la descentralización se caracterizó por dar responsabilidades de gasto, pero no así posibilidades de financiamiento, no así instrumentos de financiamiento. Con lo cual, la deuda, en la segunda mitad de los 90, la deuda subnacional voló en Argentina y en Brasil, y
una manera de ponerle un límite a ese aumento de la deuda fue las reglas. Muchísimas gracias. Sí, siempre pedimos un poco de control, ¿vieron? Siempre pues, somos así. No, que me acaban de indicar que me quedan 5 minutos. Digo, es así, es así. Necesitamos eso. Entonces, en América Latina se pusieron, las reglas fiscales fueron fundamentalmente, no tanto para controlar al gobierno central, sino para controlar, coordinar, monitorear a las cuentas fiscales de los gobiernos subnacionales. Y bueno, ahora voy a mostrarles algunos números. A partir de fines de los 90 se moderó el crecimiento de la deuda, es más, bajó mucho en algunos países, pero como consecuencia final de esa implementación de reglas, podríamos decir que el nivel de endeudamiento subnacional en América Latina es bajo cuando se compara con otras regiones, pero también es bajo para cuando pensemos en los desafíos que tienen los gobiernos subnacionales. Un ejemplo, las necesidades de adaptación, de políticas adaptativas por el cambio climático van a ser fundamentalmente responsabilidad de los gobiernos subnacionales. O se van a dar... el cambio climático es un mal público global, perfecto, pero su impacto es muy local. Esto ustedes lo saben, las inundaciones, las sequías, ¿no? Son en regiones particulares. Entonces, eso va a tener que tener algún tipo de relación con el nivel de endeudamiento. Sea que lo tome el gobierno central, pero para hacer gasto en las regiones o en las municipalidades. Bueno, como les decía, fíjense, Argentina, Brasil, los picos de deuda que se dan a fines de los 90, a principios del 2000, ¿no? El caso de Colombia también, ¿no? Han sido bien importantes, y eso de alguna manera, y esto es lo que un poco como que quiero transmitir, de alguna manera han permeado la discusión sobre endeudamiento subnacional en América Latina. O sea, bueno, la gente del BID lo sabe bien, la gente de la CAF lo sabe bien, las dificultades para prestarle a los gobiernos subnacionales es muy grande en la región. Bueno, acá un poco les contaba las etapas de implementación de las reglas fiscales, voy a pasarlo, pero esto es bueno, ahí después les voy a dar alguna literatura. Si tienen problemas para dormir, las cosas que les voy a dar son mucho mejores que tomar pastillas y esas cosas, así que háganme caso. Elementos centrales para tener en cuenta en el rediseño de la institucionalidad fiscal intergubernamental y las reglas fiscales. Bueno, la organización institucional, el grado de desarrollo relativo de cada país y de cada región, las asimetrías verticales existentes. El tipo de ingreso que recauda el gobierno subnacional no es lo mismo si se financia con impuestos prediales que si se financia con regalías, no es lo mismo, o con IDH en Bolivia. La composición del gasto subnacional, si se gasta en gasto social, si se gasta en inversión, ¿no? La descentralización del gasto en infraestructura y la existencia o no de fondos provenientes de la explotación de recursos naturales no renovables. Esto, de alguna manera, tener en cuenta estas características nos permite mejorar esa institucionalidad. O sea, las instituciones fiscales no viajan bien, diría North, un premio Nobel de Economía. Entonces, creo que tener en cuenta las características particulares de cada país es importante. Déjenme terminar con algunos temas pendientes y desafíos futuros. Primero, repasar un poco las cosas que les dije. Los países de la región son muy heterogéneos en términos de su organización institucional, así como en las estructuras económicas y sociales. El proceso de descentralización en América Latina, al cual Chile llega ahora, pero que es un proceso que tiene historia y que está bueno verlo porque, bueno, seguramente... Yo la mayoría de las cosas que le voy a decir son las cosas que no funcionaron, ¿no? Pero a veces es importante saberlas. La descentralización de funciones se ha enfocado por el lado del gasto, mucho menos por el lado de los recursos. Un proceso eficiente de descentralización tiene que tener en cuenta todas las fuentes de financiamiento, esto es importante, y las particularidades que tiene cada una. Para algo sirven los recursos propios, para algo sirven las transferencias, para algo sirve el endeudamiento público.
la gran disparidad, y esto es importante, la gran disparidad entre regiones es la norma en América Latina, y eso es un problema para la cohesión social, es un problema para la cohesión regional. Vuelvo a decir, no se lo tengo que contar a ustedes, yo sé que están en ese proceso, digo, pero eso es algo que se ve en toda la región. Y no solamente entre el gobierno central y gobiernos subnacionales, sino también entre gobiernos subnacionales entre sí. Al mismo nivel de gobierno hay muchas disparidades, lo que llamamos desigualdades horizontales. ¿Cuáles serían los principales desafíos? Última lámina. Bueno, coordinación. Las áreas metropolitanas, acá hay un problema de coordinación, ponerse de acuerdo en quién va a hacer cada cosa y cómo hacer, evitar superposiciones, hay cosas que son básicas en los procesos de descentralización. Fortalecer los mecanismos anticrisis, que en la región han sido las reglas fiscales, si hay algo, lo que han significado rigideces muchas veces y ante las crisis suspensiones. O sea, tienen que incorporar esas reglas, esa institucionalidad fiscal, tienen que incorporar mecanismos anticrisis, mecanismos de escape. No castigar el gasto en inversión. También las reglas han sido muy anti-gasto inversión. O sea, hay que diferenciar el gasto en inversión de los gastos corrientes. Creo que eso es importante. El gasto en inversión es el puente con el futuro. O sea, ¿no? Eso es importante. Recuperación del espacio fiscal, de la posibilidad. Dime qué espacio fiscal tienes y te diré con qué puedes soñar, ¿no? Es un poco, uno podría decir eso. Y a través de los distintos instrumentos de financiamiento. Nosotros hemos insistido mucho en la necesidad de que se aumenten los ingresos propios, y eso está bien, eso mejora la rendición de cuentas. No obstante, a veces creo que nos hemos olvidado que las transferencias existen y hay que mejorarlas. Tenemos sistemas de transferencias pésimos, ¿no? En la región, o que no tienen que atrás no tienen no tienen una conceptualización razonable, y le hemos cortado la llave, va a decir la canilla, discúlpenme, ¿no? al endeudamiento subnacional, que en algunos casos es importante. Obviamente que ahí hay una diferencia entre sostenibilidad fiscal y, creo, si hay alguien de la DIPRES, seguramente me va... Señor, seguramente tiene algo que decir y yo lo entiendo, he trabajado en la coordinación, pero bueno, uno tiene que ver cómo pondera esa necesidad de sostenibilidad fiscal con necesidad de desarrollo territorial. Coordinación tributaria intergubernamental, esto es importante. A veces las administraciones tributarias subnacionales han estado a solas en esto. Y atender las crecientes responsabilidades subnacionales, que tienen que ver con los nuevos retos. El reto metropolitano, el reto ambiental y el reto digital. En algún momento cuando íbamos a hacer un conversatorio, porque esto me han ido cambiando de presentación, pero bueno, yo pensaba ir por ese lado, pero esos tres retos requieren de crecientes responsabilidades subnacionales, ¿no? Y para eso, atender el gasto en infraestructura de inversión pública, la provisión de bienes y servicios sociales es bien importante. ¿Cómo atenuamos las altas disparidades territoriales? Pensar, hay experiencias en los dos sentidos, en atenuarlas y en amplificarlas. Cada país puede elegir qué hace. Y el impacto de la descarbonización, eso es importante, porque en países con recursos naturales no renovables, la diferencia entre la caída de los ingresos en hidrocarburos y el aumento de los ingresos en minerales, eso va a generar ganadores y perdedores diferentes a lo que teníamos anteriormente. Sé que eso en Chile no es un problema mayúsculo, sí es un problema mayúsculo en Bolivia, por ejemplo, en el cual Tarija, que es la gran ganadora, o sea, la gran región hidrocarburífera, no tiene minerales. Entonces, ¿cómo va a ser? Y es un problema internacionalmente. Andás a ver qué va a ser Irak, ¿no? Después del 2050. Como les decía, alguna literatura. Yo no sé si, bueno, supongo que no se ve nada acá, pero pasa. Pero bueno, entiendo, no sé si la presentación se va a circular. Les vuelvo a decir, esto es muy sano, si tienen problemas de dormir. Muchísimas gracias por la paciencia.
Muchísimas gracias, Juan Pablo, por esta presentación, por el humor también, que siempre es tan necesario en todas las circunstancias en que podamos incorporarlo.